Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, lo primero es hacer un subproceso reemplazar, que escribe una palabra y un número y que reemplace la letra que está en esa ubicación por un asterisco. Ok, entonces vamos a meter una función. La función me molesta que está acá arriba. Vamos a cambiarla y ponerla acá abajo. Listo. Entonces esto se va. Bien. Bien. Entonces el algoritmo va a poner examen. Vamos a correr un poco los cables estos que me molestan. Salí cable. Ahí está. Entonces, examen. Bien. Entonces, un subproceso se llama reemplazar. Bueno. Voy a ponerle reemplazar. Argumentos va a ser palabra y número. Bien. Examen. Vamos a definir las variables. Variable número 1 va a ser entonces palabra. Vamos a poner de definir palabra como carácter y definir número como entero. Bien. Bien, hasta ahí estamos tranquilos. Dice, va a ser un subproceso reemplazar que recibe una palabra y un número y que reemplace la letra que está en esa ubicación por un asterisco. Entonces yo voy a pedir escribir ingrese palabra, leer palabra y escribir ingrese número leer número. Esta es la parte en la que habíamos dicho yo podría hacer acá una comprobación en la que yo no puedo reemplazar con un asterisco si el número es mayor que la cantidad de letras que tiene la palabra, porque no sabría dónde reemplazar. Así que podría llegar a hacer una validación acá, pero eso lo vamos a ver después. Lo que me importa ahora es primero cumplir el primer punto, que dice hacer un subproceso que recibe una palabra y un número y que reemplace la letra que está en esa ubicación por un asterisco. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Esto va a devolver un resultado. Bien. Entonces, yo acá adentro voy a de vuelta definir mis variables adentro de la función. Entonces, definición de variables de función. Entonces digo, definir resultado como carácter, porque el resultado va a ser la palabra. Y seguramente voy a usar podría usar un iterador, entonces definir y como entero. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decirle, bueno, voy a hacer un para. Entonces, con esto de con paso a paso no me sirve nada. Y empezamos de vuelta con lo que decíamos al principio. Por ejemplo, y igual, como lo asignamos con esto, ¿no? 1 hasta que i sea igual, no sé si era hasta sí o el valor del iterador, pero no importa, a la longitud. Vamos a ver dónde está después de última, si no se puede hacer con esto, lo variamos. De la cadena, que en este caso la cadena viene con la palabra. Entonces vamos a ponerle palabra. Bien. Hasta acá estamos bien.
No coinciden los tipos. Hasta igual de longitud de palabra. Qué raro. ¿Será así? Igual 1 hasta igual longitud de palabra. Vamos a buscarle la vuelta a esto. Vamos a poner... Si hago así, capaz que me lo toma. Ahí está, perfecto. Entonces, igual 1 hasta longitud de palabra. Secuencia de acciones. Entonces, acá vamos a hacer un sí que diga... ¿dónde está el sí? Sí. Acá está. Sí. Y es igual a el número. Entonces... una cosa que no hicimos acá y es importante. Acá tengo que inicializar las variables. ¿Por qué? Porque sobre el resultado, que es mi palabra, si ya contenía basura, va a concatenarle porquerías. Entonces vamos a poner resultado igual a nada. Listo. Entonces, si es igual a número, yo lo que voy a decir es que me apareció 2 veces, no sé por qué. Ahí está. Entonces, resultado va a ser igual a la concatenación de resultado con la función de la subcadena. Miento, en este caso no, porque acá sería el caso de que tengo que concatenarle un asterisco. Entonces simplemente le pongo un asterisco. A ver si tengo... Este no es... Este. Bien, acá le concatené el asterisco. Si en caso de que no estoy en la posición de la letra que tengo que reemplazar, entonces simplemente al resultado le concateno. Vamos a hacer exactamente la misma función que acá. Copiamos y pegamos. Le concateno la subcadena de la palabra desde I hasta I. Ya está. Entonces esto lo que va a hacer es, va a ser de I1 hasta cuántas letras tenga la palabra, y por cada letra lo que va a hacer va a preguntar, che, ¿estoy en la posición en la que le tengo que cambiar la letra por un asterisco? Sí, listo. Poneme en el resultado, poneme en la palabra final, concatename un asterisco. Si no, directamente poneme la letra de la palabra. Para probarlo, vamos a llamar a la función, así nomás. Vamos a poner reemplazar. Y vamos a poner acá definir palabra nueva como carácter. Entonces esta palabra nueva va a ser igual a, llamo a la función reemplazar, le paso los parámetros de mi palabra original y el número, y simplemente le digo que después escriba la palabra nueva. Bien. Fin del algoritmo. Vamos a probarlo. Bien. Ingrese palabra. Vamos a probar, no sé, mi nombre, Maximiliano. Ingrese un número, 5.
La letra 1, 2, 3, 4, la quinta letra reemplazada por un asterisco. El algoritmo funciona. Perfecto, podemos continuar. Primera parte del ejercicio está resuelta. Bien. Es un punto seguido. Pedir una cantidad de palabras n y luego ingresar una palabra en el número y validar que esté entre 1 y la longitud de la palabra e invocar al subproceso reemplazar. Bueno, esto lo que decíamos es lo anterior, que teníamos que validar que el número no sea más grande que la palabra. Muy simple, de vuelta. Volvemos al algoritmo principal. Este no es el algoritmo principal. Bien. Lo que vamos a hacer es, si nos pide una cantidad de palabras, vamos a empezar primero por ingresar la cantidad de palabras. Entonces vamos a poner definir cantidad de palabras como entero. Entonces lo primero que vamos a pedir, vamos a hacer así, copiar así no estamos 3 años, cantidad de palabras, leer cantidad de palabras. Y todo esto va a ir dentro de un para, sin esto del paso a paso que siempre está el cohete. La numérica, en este caso vamos a hacer, no sé, E, para no usar siempre I, con un valor inicial de 1, hasta el valor final, que va a ser cantidad de palabras. Entonces vamos a hacer sin el con este. Ahí va. Lo que vamos a hacer acá, la secuencia de acciones de esto, en realidad va a ser lo que veníamos haciendo acá. Pedirle la palabra, pedirle el número, e ir a hacer todo lo demás. Entonces esto lo sacamos de acá. Y por cada, con la cantidad de palabras, va a decir, ok, pediste ingresar 10 palabras. Bueno, 10 veces va a pedirte una palabra, la va a leer, va a pedirte el número y va a llamar a la función. Pero te pedí algo más. Te dice que valide que el número que vos estás ingresando no sea más grande que la longitud de la palabra, porque claro, si no, lo podrías reemplazar con el asterisco. Entonces volvemos acá y le decimos, podemos hacer un repetir en caso de, o hacer un ciclo de esos de repetir o mientras. Podemos hacer esto, podemos hacer un repetir, ingrese número, leer número, hasta que número sea menor o igual que la longitud de palabra. ¿Sí? Bien, hasta acá creo que estamos bien. Lo único que estamos haciendo acá es asegurarnos de que cada vez que ingresas el número, lo ingreses bien. Bien. Vamos a probar a ver si funciona. Vamos a darle OK. Vamos a decir, bueno, ingrese la cantidad de palabras. Yo voy a ingresar 3 palabras. Voy a poner perro. Y voy a enumerar un número que sea mayor a eso. Voy a poner 7. Me va a seguir pidiendo el número. 8. Me va a seguir pidiendo el número. Bueno, 2. Me reemplaza la segunda letra de perro. Segunda palabra. Entonces vamos a ponerle, no sé, gato. Número 1. Perfecto. Palabra número 3. Ventana. Letra número 5. Reemplazado. Perfecto. La segunda parte del ejercicio está resuelta. Vamos a hacer la tercera parte del ejercicio. La tercera parte me pide que registre cuál fue la palabra más larga, que registre el promedio de los números ingresados y la cantidad de letras A en las palabras. Bien. Muy simple.
Vamos a definir esto en el algoritmo principal. Vamos a hacer entonces definir palabra más larga como carácter. Después vamos a definir promedio como, en este caso lo vamos a hacer como real, porque si vamos a hacer una división, muy posiblemente no nos quede un número entero, sino nos va a quedar con coma. Y por último, cantidad de letras A. Bueno, definir cantidad letras A. Bien. Acá hay variables que vamos a tener que inicializar. Por ejemplo, palabra más larga la vamos a tener que inicializar en 0. Porque por el momento la palabra más larga tiene 0 letras. Después tenemos que inicializar, palabra más larga con, ahí está, con vacío. El promedio va a ser también va a ser inicializado en 0, entonces promedio va a ser igual a 0, ahora sí, y cantidad de letras A, esto va a ser como entero, entonces cantidad de letras A, esto va a ser un contador, así que vamos a inicializarlo en 0. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá está, perdón, lo definí muy mal esto. Esto tiene que estar definido más abajo. Error mío, menos mal que me di cuenta. Lo vamos a inicializar acá abajo, en realidad. Y tenemos que decir de palabra más larga, promedio y cantidad de letras. Estas van acá. No lo vamos a hacer dentro de la función, sino que lo vamos a hacer dentro del algoritmo principal. Bien, hasta acá más o menos se entiende. Bien, la palabra más larga, simple. Es muy fácil. Por cada vez que vamos a ver una palabra, vamos a hacer una simple pregunta. Le vamos a decir sí. La palabra. En este caso es si la longitud de la palabra. Así que vamos a contar la longitud. Si la longitud de la palabra, es mayor a palabra más larga, entonces, y vamos a hacer en realidad, esto tiene que ser la longitud de palabra más larga, así que vamos a hacerlo, vamos a copiar como está acá y nos cerramos el código. Si la longitud de mi palabra actual es mayor a la longitud de la palabra más larga, entonces la palabra más larga va a ser igual a la palabra actual. ¿Ok? Si no, no pasa nada. No hacemos nada. Listo. Bien, en el primer caso, como la palabra más larga, el primer valor va a ser 0, porque va a tener 0 letras, la primera palabra se va a convertir en la palabra más larga y después se va a hacer comparativa a todas las palabras que vengan después. Bien. Obviamente nos va a pedir que esa palabra la mostremos al final, así que al final vamos a hacer un escribir la palabra más larga es palabra más larga. Bien, una de las tres consignas del último punto la tenemos resuelta. Después nos pide el promedio de los números ingresados. El promedio de los números ingresados es muy simple, porque va a ser dividido el número que estoy ingresando al principio de todo. O sea, cuando yo pido el número, cuando pido la cantidad de palabras, me va a dar el promedio. Entonces, bien. El promedio de los números ingresados. Vamos acá.
yo una vez que ingresé el número, pero no dentro del ciclo repetir, porque si no voy a contar cualquier cantidad de números. Solamente tiene que ser si el número estaba dentro de el rango específico, o sea, si el número se contaba solamente si era menor que la longitud de la palabra. Entonces ahora le voy a decir a promedio va a ser igual a promedio más el número. ¿Sí? Ni más ni menos. No tiene mucha más vuelta que eso. Y al final hacemos algo medio parecido. Y escribimos el promedio de números es, y va a ser promedio dividido número. Ya está. Listo. Y el último punto que nos pedía, la cantidad de letras A. Bueno, la cantidad de letras A es un poco más pesado, pero no es tan complicado. Miento, pará. Este número no es, esto es cantidad de palabras. Ahora sí, perdón, equivocación mía. Me decía entonces, la cantidad de letras A las tengo que contar. Bueno, fácil. Yo tengo definido un contador de letras A. Bien, está inicializado en 0. Entonces, ingresé la palabra. Acá voy a hacer otro pequeño para. Si quieren, ahora ponemos un comentario sobre cada función para recordarnos qué hace. Sacábamos el con paso a paso que no sirve para nada. Variable numérica inicial, bueno, ya usamos I, ya usamos C, vamos a usar, no sé, O. Entonces, O con un valor inicial de 1. Hasta un valor final de ¿cuánto? Longitud de palabra. Entonces, empezamos de 1 hasta longitud de palabra. Operando. ¿Será que no le gusta la... ¿Por qué no le gusta así? Está definido igual como en este otro. Bueno, quizás no le gusta la O. Vamos a usar la U. Bueno, sí, no le gustaba la O. Bueno, usamos la U. De U, valiendo 1 hasta el total de la palabra. Entonces le decimos, bueno, a ver, quiero contar la cantidad de letras A. Entonces voy a preguntar si la subcadena de mi palabra desde U hasta U es igual a A. Y es más, acá hay un truquito, porque no sabemos si es una A mayúscula o una A minúscula. Entonces sería importante transformar la palabra en una palabra toda mayúscula para que tengamos un punto de comparación siempre igual. Entonces lo que vamos a hacer es, si vamos a buscar mayúsculas, vamos a usar la función mayúsculas y se la vamos a agregar a esto. Entonces, si todo esto en mayúscula, vamos a cerrar. Entonces, si la letra en la posición que estoy ahora recorriendo, pasada a mayúscula, es igual a una A mayúscula, entonces le voy a decir simplemente contala, o sea, cantidad de letras A va a ser igual a cantidad de letras A más 1. Y si no, nada. No hace falta hacer absolutamente más nada que eso. Listo, y acá termina.
Entonces acá al final de todo vamos a escribir la cantidad total de letras A fue de cantidad de letras A. Bien, vamos a repasar un poco todo lo que hicimos entonces. Acá contamos la cantidad de letras A, pasando cada letra a mayúscula para hacer solo una comparación. Acá lo único que hacemos es revisar si la palabra actual es más larga que la palabra más larga guardada. Si lo es, se convierte en la nueva palabra más larga. Acá lo que estamos haciendo es hacer un, vamos a ponerlo con mayúscula, hacemos un bucle o ciclo, como le quieran llamar, sino directamente pedimos palabras y letras tantas veces como se haya indicado en el paso anterior. Vamos a la función reemplazar. Acá lo único que hacemos es, vamos de vuelta haciendo el comentario y preguntamos si estamos en la posición indicada por el número, entonces concatenamos un asterisco y si no, concatenamos la letra correspondiente. Esa. Bien. No hay mucho más que eso. Ahora vamos a probar y si hay algún error lo corregimos. Bien, vamos a hacer palabras simples. Vamos a ingresar de vuelta 3 palabras. Vamos a poner perro. Vamos a reemplazar la primera letra. Vamos a poner gato. Vamos a reemplazar la primera letra también. Vamos a poner pato. Vamos a poner patológico. Patológica. Así tenemos más letras A. Y vamos a reemplazar la letra 4. Y nos va a decir, la palabra más larga es patológica. Bien. El promedio de números es 2. ¿Cuántos números ingresé? Yo ingresé el número 1. El número 1 suma 2. El número 4 suma 6. 6 dividido 3 es 2. Así que estamos bien. El promedio de números nos da bien. Y la cantidad total de letras A fue de 3. A ver, vamos a contar. Gato tengo 1. Pato... Perro no tiene nada. Y patológica tiene 2. 3. Perfecto. El programa funciona. Problema resuelto.